quedamos acá, José, ¿sí? Abrazo grande, Luis, Buen a vos y a programa. todo el equipo. Abrazo. Y te decía, hay un riesgo que es de enojarse con lo que pasa en la calle. Pocas veces en estas últimas marchas que hubo, estas marchas que tienen que ver con cierto rechazo a determinadas medidas, cierta situación de desgano, cierta situación de enojo, hubo tanto malestar o tanto miedo por parte de algunos personas o personajes funcionales, por un lado del gobierno y por otro lado por parte del gobierno nacional. En la previa se trató de instaurar el miedo a que aquellos que se movilizaran tenían que ver con que le faltaban el respeto al personal de la salud. Por poco esta dicotomía o esta disyuntiva que tratan desde el principio de instalar, que es cuarentena o muerte, que es economía o muerte. Y la verdad, y acá te hablo con una opinión totalmente personal, qué riesgosa que es esta grieta, ¿no? Porque la grieta lleva a subestimar lo que realmente está pasando. Le pasó también al presidente anterior, le pasó a Mauricio Macri cuando en un momento las redes eran lo que medía la opinión pública. Y sabemos que Twitter es una aldea de altísima intensidad, pero que no te muestra lo que verdaderamente pasa. Y lo que ayer vivimos, que se trató de subestimar desde algún lado diciendo que se trató de impedir esa marcha, desde otro que se trataba de gente con cierta situación psiquiátrica, desde otros lados te trataban de decir que por poco los que iban ayer eran porque tenían que defender su Audi lustrado en su garage. Y no se trataba de ver la realidad, que la realidad tenía que ver con consignas que estaban muy claras. Siempre en toda movilización hay algún extremista. Siempre en toda mi movilización, y eso no lo justifico de ninguna manera, como no justifico ningún tipo de acto de violencia. Pero quedarse con eso chiquitito, quedarse con esa anécdota es tratar de subestimar a la gente. Y subestimar a la gente no le fue bien a Cristina Fernández de Kirchner con la 125, no le fue bien a Mauricio Macri cuando la crisis económica era más grave de lo que el propio gabinete le decía que era, y eso llevó a que las urnas no le fuera bien. Y no le va a ir bien tampoco a Alberto Fernández si no escucha lo que está ocurriendo con esta aldea que no es la de alta intensidad como te trataban de mostrar ayer, o esta idea de son los ricos que marchan en algunas localidades como en La Matanza, en algunas localidades como las del conurbano bonaerense, en el Obelisco, en esa cola de autos que te decían, ojo, que son 30.000, que son 50.000. Fíjate que esto se da en el marco de una pandemia en la cual los que marchan y los que no marchan son responsables por lo que estamos viviendo. Encierro, cuarentena, pandemia, enojo, fatiga psicológica, saturación, hartazgo social. Son algunos de los sentimientos que se perciben hoy en todas las encuestas de opinión pública y las que hacen los propios médicos, no las que hacen las encuestas de política, los que te dicen si tal político sube o no en las encuestas. Te dijeron que la cuarentena no es cuarentena, pero que se extiende. Te dijeron que tu trabajo se podía llevar adelante con total normalidad, pero vos ves que a fin de mes, si sos monotributista, si sos autónomo, si tenés alguna profesión, si tenés algún oficio, no lo podés llevar adelante. Te dijeron que no existe esta cuarentena y que no te impide ir a trabajar, pero por otro lado, cuando haces una reunión familiar pequeña, tenés el riesgo de una sanción penal. Te dijeron que los 150 días de encierro iban a ayudar para el tema sanitario, y es cierto que ayudaron a dar más tiempo al sistema sanitario, y es cierto también que hoy la Argentina está en el puesto número 13 de contagios cuando mirás a nivel internacional. ¿Y por qué este enojo que veía ayer en la calle? ¿Por qué este enojo en un país en el cual la grieta lo único que te hace es subestimar al otro? Decían que tal medio movilizaba la marcha porque decía dónde era la marcha. Buscá en los mismos medios que ayer te decían que tal o cual estaban operando a favor de determinada marcha, cualquier marcha, poné dónde se realiza la marcha en favor de dos vidas, dónde se realiza la marcha en defensa de determinados derechos u obligaciones de los últimos años, y podés buscar que el mismo medio te decía dónde se hacía. La Argentina sigue siendo un país de clase media. Sigue siendo un país de clase media
no solo porque realmente lo seamos, sino porque todos creemos serlo. Te voy a dar un dato de Guillermo Oliveto, con quien hablé esta tarde para preparar este editorial. Él dice, 8 de cada 10 argentinos creen ser de clase media, aunque una gran parte no lo sea. Si voy al dato de los hogares del país, un 45% de los hogares del país son realmente de clase media, si vamos al nivel socioeconómico, si vamos al nivel de ingresos, pero cuando vos le preguntás al argentino medio, 8 de cada 10 creen ser de clase media. Y lo que veías ayer, en gran parte, tiene que ver con esa clase media. ¿Cuáles son los valores que tiene la clase media argentina? Esfuerzo, tiene miedo al virus por estos días, tiene miedo de perder su sustento, tiene un pedido explícito de igualdad de oportunidades, tiene la dificultad de atravesar esto si es autónomo, monotributista, abogado, escribano, mozo, que trabaja en un jardín, jardinero, que trabaja como personal doméstico, personal que ayuda a cuidar ancianos. Digo, distintos estamentos sociales en términos de ingresos, pero una misma realidad respecto de lo que piensa que ocurre. Fíjate que aquellos que tienen ingresos de unos 80.000 pesos por familia, te hablo de la suma de las partes que tienen estos ingresos para estar, según Oliveto, dentro del segmento de clase media como estándar. En ese caso, los que son autónomos, monotributistas y demás, se comieron sus ahorros por el freno total de la actividad y sienten preocupación y tienen un valor que es el de la dignidad del trabajo. La frase que ellos utilizan es la de la dignidad del trabajo y la realidad es que las cosas en materia económica están peor de lo que parecen. Vamos al informe y seguimos hablando aquí, empezamos a hablar, mejor dicho, con nuestros invitados. No es el momento para meter cosas que no son prioridad para nadie, como por ejemplo una reforma judicial. Que solo tiene la firma de un solo partido. El gobierno no es un gobierno, esto no es un club de amigos. Esta reforma no resuelve nada, no resuelve el problema que hay. Más de la mitad de todos los jueces que hay a nivel federal los va a haber nombrado este gobierno. Veo la vocación de algunos de llevar a la práctica un ejercicio politiquero. Alberto Fernández debe abandonar ya la agenda de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo vas a tratar la reforma judicial hoy? Cuando vos tenés